maestro Jorge Rodríguez, profesor de tiempo completo, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, actualmente coordinador del área de Ingeniería Electrónica. A raíz de toda esta situación del COVID, la Universidad Iberoamericana promulgó una convocatoria de proyectos de investigación sobre el COVID-19 y armamos un equipo de trabajo y participamos en la convocatoria. Nuestro proyecto fue aprobado y empezamos el desarrollo de este proyecto. El proyecto básicamente está enfocado en el diseño de un dispositivo de monitoreo remoto de pacientes, a través del cual podamos tener información sobre ciertos datos del paciente, como podrían ser la oximetría, la temperatura y también la frecuencia cardíaca. A través de estas tres mediciones vimos que el doctor podía hacer una evaluación del progreso de este paciente, y entonces desarrollamos un dispositivo que permitiera al doctor poder hacer un monitoreo remoto de la condición de este paciente, ya sea porque estuviera enfermo de COVID, todavía no grave como para tener que ir a ser internado en un hospital, o de aquel paciente que se está recuperando de la enfermedad y se necesita ver cómo va su progreso. Entonces desarrollamos un dispositivo compacto, a través del cual en una pantalla este dispositivo se comunica con los instrumentos de medición, tanto el termómetro como el oxímetro, y entonces recibe esta información, la va almacenando junto con una serie de respuestas a un cuestionario durante esa medición de cómo se encontraba el paciente, de tal manera que posteriormente el doctor pueda conectarse de manera remota mediante una página de internet y entonces entrar al dispositivo, ver la información que está almacenada en el dispositivo y pueda ver el histórico de este paciente, de tal manera que pueda tomar decisiones sin necesidad de hablar personalmente con el paciente o que el paciente acuda a una consulta con él, y de esta manera poder tener toda la información, saber cómo ha ido progresando, ya sea positivamente o negativamente, y entonces hacer cambios en la medicación o en el tratamiento o en el tipo de ejercicio que les van poniendo para la rehabilitación, etc. Básicamente, la funcionalidad del dispositivo es esta. La idea es que pueda irse comunicando con cada vez más dispositivos y que pueda ser usado no solamente para este padecimiento, sino incluso para otros más. Pero en realidad en el mercado hay diferentes tipos de dispositivos. Normalmente son dispositivos que toman una medición y entonces el paciente tiene que ver esa medición y anotarla en el mejor de los casos. Luego muchas veces se la toma y va nada más viendo si está bien o no está bien. Pero toman esta medición y simplemente se la muestran al paciente. La idea de este dispositivo es que va almacenando toda la información, no solamente de las tomas de estos indicativos, sino también incluso presenta un cuestionario en ese momento sobre la actividad física que está realizando, o también cómo se siente en ese momento el paciente, de tal manera que le da información adicional al doctor. Toda esta información se va almacenando en el dispositivo y entonces el doctor, sin importar dónde se encuentre y qué hora del día sea, él se puede conectar vía internet al dispositivo y puede consultar toda esta información, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tiene el dispositivo. Hola, mi nombre es Alejandra Herrera, soy académica titular en el Departamento de Estudios en Ingeniería para la Innovación y también formé parte del equipo de trabajo de este proyecto. Es importante comentar que en el proyecto hubo un equipo en donde convergieron no solamente la ingeniería electrónica, ¿no?, con sus, digamos, distintas ramas de aplicación para el desarrollo de esta solución,
sino que también participó, por ejemplo, ingeniería biomédica, y además, desde un punto de vista de la gestión de la innovación tecnológica, también se abordaron temas relacionados con digamos, la experiencia de usuario, pero también los temas normativos y legales, de privacidad de datos y del potencial de transferencia. Desde luego también participaron médicos, tuvimos un médico en el equipo que trabaja también en la Ibero, el Instituto de Investigación y Tecnología Aplicada, para ir también contribuyendo con sus observaciones desde el punto de vista clínico. Tuvimos pues entrevistas con grupos de médicos, particularmente médicos relacionados con la atención a pacientes que tienen o tuvieron COVID y que también están involucrados con el proceso de rehabilitación pulmonar. Fue pues una experiencia muy interesante ver cómo encontramos puntos de vista y experiencias pues muy parecidas que nos llevaron a ir fortaleciendo el diseño de la solución. Dentro de todo el proceso de diseño, pues no solamente se resuelve el tema de la toma de muestras sin la intervención directa del usuario en anotar, digamos, los resultados de los indicadores, sino que también se resuelve pues evitar el desplazamiento del paciente hacia lugares públicos y exponerse aún más o exponer a otras personas. Algo importante es que también hicimos entrevistas desde luego a pacientes para conocer su experiencia con los dispositivos comerciales actuales. Encontramos también coincidencias en la experiencia de usuario con los dispositivos comerciales actuales para tomar por lo menos estos 3 indicadores: frecuencia cardíaca, oxigenación y temperatura. Y parte de lo que resuelve este dispositivo pues tiene que ver precisamente con la experiencia tanto del médico como del paciente. Hay que sumar además a las ventajas del uso del dispositivo que el usuario no tiene que hacer anotaciones. Eso es muy importante porque en esas anotaciones a mano o se puede perder información o puede llegar información errónea o incluso poco precisa cuando las tomas no se sabe con precisión a qué hora se hicieron o no hay una lectura correcta de los dispositivos comerciales. En este sentido, el proceso de pruebas, desde luego, involucró pacientes y tuvimos también el acompañamiento de una especialista en rehabilitación pulmonar, pacientes ya en proceso de recuperación de COVID, pero tratando de resolver algunas secuelas, y hicimos pruebas paralelas entre el uso de este dispositivo y también las tomas con dispositivos comerciales. El potencial del dispositivo es muy interesante, desde luego le falta trabajo, hay que ampliar el número de pruebas, el número de pacientes y el periodo de seguimiento, pero tuvimos pacientes que en general, digamos, de manera, pues, a manera de conclusión, aunque individual, nos manifestaron que se sintieron más cómodos sin tener que anotar la información de los dispositivos comerciales que solamente pueden ver en una pantalla simple. El médico tiene acceso a la información, se queda guardado, digamos, en una memoria o en el dispositivo que ya mostró el maestro Jorge Rodríguez. También les pareció cómodo resolver el cuestionario las veces que se hacen las tomas. Es un cuestionario simple que tiene las mismas preguntas que el paciente hace, el médico hace en el consultorio. Entonces, en ese sentido se complementa bastante bien la información. El trabajo a distancia sin duda fue un reto increíble. Trabajamos durante todo un tiempo en el que la universidad estuvo cerrada. Cada uno de nosotros estábamos en nuestros domicilios trabajando con esto, investigando, haciendo recuperación de información, etcétera. En el último periodo ya pudimos estar temporalmente presenciales y entonces eso nos ayudó mucho en el avance.
sin duda que con muchas ganas de poder continuarlo y de poder desarrollarlo de una manera mucho más precisa y viendo que tiene un potencial como para poder tener un producto como tal.